Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos listos para empezar nuestro estudio del libro de Mateo. Hemos estado estudiando el capítulo 14. La semana pasada que empezamos, estuvimos viendo cómo Jesús enfrentó todo esto de la muerte de Juan el Bautista, todo lo que pasó con Herodes, con Herodías, cómo nos relató, cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Entonces vimos también cómo Jesús en ese momento, ya que todo esto termina, se retira a otra región, se aleja de allí donde estaba porque sabía que como Herodes podía de pronto hacer algo en contra de él, pues el Señor lo conocía muy bien y quiso evitar de pronto un problema, pues su hora aún no había llegado. Hoy vamos a estar estudiando la alimentación de los 5,000. Se dice que este fue indudablemente uno de los milagros más importantes de Jesús, si se le valora por el lado que la atención que le dedicaron los evangelitos, los escritores de los evangelios, pues es el único milagro registrado por todos los evangelios. Le dieron como mucha importancia. Vamos a leer Mateo 14 del versículo 13 al 19. Tienen su Biblia, nos pueden seguir o escuchar. Dice, Jesús alimenta a 5,000. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio una gran multitud. Tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Allí termina el relato de la alimentación de los 5,000. Aquí empezamos a ver de pronto un viaje de Jesús, como una trayectoria. Recuerden que estamos hablando ya de lo que es el último año, el año de pasión de Jesús. Entonces, para entender como un poco mejor esto, Juan, el apóstol Juan también nos narra esto en Juan 6. Él nos narra eso, pero nos da de pronto también un poquito de más especificaciones, como nos dice que Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea, nos está dando también una ubicación. También nos dice que se acercaba la Pascua de la fiesta de la Pascua judía. También podemos ver en Marcos 9, también nos habla de un pueblo llamado Betsaida. Marcos 6 también nos narra mucho sobre este milagro. Entonces, resumiendo todo lo que ellos dicen, los 4 evangelios, miramos que esta fue, como lo que decíamos inicialmente, la primera gira de Jesús después de retirarse de Capernaum por la noticia de la muerte de Juan el Bautista. También que fue cerca del pueblo de Betsaida y la gente lo siguió. Y hay algo interesante que nos dice, es que Jesús tuvo compasión de ellos y los alimentó. ¿Con qué? Con 5 panes y 2 peces.
a 5,000 hombres. Miren que aquí nos habla solamente de hombres y nos dice también que se acercaba esa fiesta de la Pascua judía. Y como recordamos, esa fiesta de la Pascua, su origen radica en lo que ellos recuerdan, ¿no? De la salida del éxodo del pueblo de Egipto, de Israel, perdón, de Egipto, de la esclavitud. Entonces, son todos esos detalles que nos hablan los 4 evangelios sobre esta parte de este milagro. Volviendo a la lectura en sí de lo que es hoy la alimentación de los 5,000, podríamos destacar y ver que esas eran personas, las que llegaron allí caminando, estaban de pronto acostumbradas a saltarse una comida. Ciertamente de pronto ninguno de ellos esperaba comida. Recordemos que ellos siempre andaban caminando, sus jornadas eran largas, de pronto llevaban algo en su bolsa para comer mientras, pero no era como de pronto uno que está como acostumbrado a todas sus comidas a tiempo. De pronto se cree que ellos no estaban esperando nada de comida, pero dicen que sin embargo Jesús tuvo compasión de ellos. Pero también Jesús aprovechó esto para incentivar a sus discípulos. Pues recuerden lo que leímos y les dijo, denles ustedes de comer. De pronto esto fue como una clase de reto de Jesús hacia sus discípulos a que sintieran compasión. O sea, él en su fe, en todas las cosas, él no les pidió que hicieran algo para satisfacer la necesidad así, sino que los movió también, incentivándolos a la compasión. Tanto Jesús como los discípulos estaban conscientes de que era demasiada gente y la necesidad que había. Sin embargo, fue la compasión de Jesús la que los llevó a alimentarlos, porque los discípulos en ningún momento mostraron compasión, porque él dijo, no, despáchenlos para que ellos vayan a buscar su comida, vayan a comprar, era lo que decían los discípulos. Bueno, de pronto, perdón que me meta ahí, pero de pronto también eso es parte de compasión de ellos, ¿no? O sea, ellos no sabían de que Jesús iba a hacer ese milagro y de pronto lo que ellos estaban diciendo es, o sea, despáchenlos para que ellos vayan a comer. También es parte de Sí, compasión también, ¿no? Se puede tomar como... también puede ser, claro que sí. También nos dice que él mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, ¿no? Ellos estaban de pronto de pie, algunos sentados, pero él dice que los envió a recostarse y como este mandato sugiere que era no solamente como poner comida o coman ahí parados o coman como sea, que lo podían hacer de pie, de pronto comerse un pedazo de pan y esto, pero la idea era que como crear como un ambiente diferente, ¿no? Como de disfrutar algo todos juntos. Bueno, compartir. pónganse cómodos, compartan. Imagínense ese banquete tan grande donde vemos a Jesús como el anfitrión que los invita, siéntense, pónganse cómodos. Los apóstoles allí van a ser como los mayordomos, los meseros, con miles de invitados y una comida de milagro, porque ellos disfrutaron, fue una comida de milagro. Jesús bendijo al Padre por esa comida. Quizá oró la oración judía familiar. Él tenía toda esa tradición. De pronto, él estuvo en muchas Pascuas con María y con José. Sabía cómo era el rito, cuál era la oración que se hacía para comer. Esa oración que dice, bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey del universo, quien nos ha traído el pan de la tierra. Puede ser que él haya hecho esta oración, no hay un registro de qué clase de oración hizo, pero lo que sí vemos que ese milagro nos está demostrando es la autoridad total de Jesús sobre la creación. Sin embargo, miren que él hizo este milagro a través de las manos de sus discípulos. Él de pronto él pudo haber dicho, no, pues
que caiga maná del cielo, que caiga, que salten los peces. No, él quiso utilizar a los, por manos de los discípulos hacer esto. Nadie en realidad sabe de dónde venía el pan, porque Jesús mostró que él puede proveer. Él solo levantó y ya las cestas fueron llenas. De pronto, es más fácil tener fe cuando pensamos, sabemos cómo Dios nos puede proveer, pero Dios a menudo provee de maneras inesperadas y que no se pueden descubrir. Uno quisiera como saber y decir, bueno, Dios va a actuar de este modo y es algo que yo estoy viendo, pero es difícil muchas veces de ver las maneras increíbles en que Dios hace las cosas. Nos dice que todos comieron, que se saciaron, y pues no fue solamente la abundante provisión de Dios, sino que Dios también les enseñó que él no quería que las sobras, lo que había quedado, se desperdiciara, porque él tomaron como las medidas necesarias para guardar lo que había quedado. Dice que todos se saciaron y sobró, pero no fue que las sobras las dejaron ahí tiradas, sino que enseñó también la forma de cómo preservar lo que quedaba. Llenaron esas cestas. Entonces eso también nos enseña que en los tiempos de abundancia debe ir de mano también con la prudencia y saber guardar para cuando no hay. De pronto esas cestas que guardaron les iban a servir para el camino de regreso cuando fueran o al día siguiente. Entonces Dios en ese momento también nos deja esa enseñanza con este milagro. Hablábamos entonces, si fueron 5,000 hombres, y dice también más las mujeres y los niños. Entonces, puede haber sido, si contamos un solo niño, si era un hombre, su esposa y un solo niño, estamos hablando más o menos de 15,000 personas, de 15,000 a 20,000, porque pronto había alguien que tuviera 2 hijos o personas. Aquí nos muestra muchas cosas, aparte de lo que hemos estado hablando, cómo Jesús pudo alimentar al pueblo de Dios así como lo hizo en Israel, cuando lo alimentó en el desierto, cuando había maná, y ahí eran muchísimas más personas. Ahí no estamos hablando de 5,000 hombres, sino de muchos más, y así Dios los alimentó también. De pronto entre ellos había como esa expectativa común de que el Mesías restauraría o volvería a ser como la provisión del maná. También nos muestra que Jesús tuvo esa compasión y el cuidado por el pueblo de Dios, aun cuando de pronto hubiéramos pensado como lo que pasó en el desierto, cómo la gente decepcionó a Dios, cómo hicieron cosas que no le agradaban a él, pero más sin embargo Dios estuvo allí siempre proveyendo, siempre cuidándolos del frío, del calor, del hambre, de todo. La alimentación de esos 5,000 también nos enseña 3 principios con respecto a la provisión, que los estuvimos nombrando anteriormente. Primero que todo, el agradecimiento. Creo que esa es la base, agradecer a Dios por todo lo que nos da, usar sabiamente lo que tenemos, así sean esos 2 peces y esos 5 panes, lo que tengamos, saber utilizarlo. Ser agradecidos, confiar en que los recursos de Dios son ilimitados. La provisión, la forma en que Él provee es ilimitada. Y también nos enseñó ese principio de no malgastar lo que Él nos da siempre. En el momento que hay abundancia, también poder guardar para cuando no hay. Quería agregar algo, y era cuando el Señor hace el milagro de los 5,000, para las 5,000 personas. Una de las cosas que nosotros batallamos los cristianos es precisamente en los métodos que el Señor actúa, porque nadie sabía que iba a proveer y que iba a sacar de 2 peces y de 5 panes comida para tantas personas.
Entonces, una de las cosas que batallamos los cristianos es precisamente eso, porque nosotros tenemos, le tenemos la fórmula al Señor de cómo puede hacer las cosas. Ujú. Entonces, cuando se sale del esquema que nosotros tenemos o que nosotros pensamos o estamos, tenemos idealizado, no es que el Señor puede hacer esto y esto y esto, y esto, o estoy esperando que haga esto y esto y esto, y no lo hace, entonces ahí es donde nos frustramos y empezamos a desfallecer, porque la forma en que Dios lo hace no es Es la misma, inesperado. es inesperada, pero nosotros insistimos como en cuadricular, Encasillar. encasillar a Dios en una forma de actuar conforme a nuestra voluntad y no la Ujú. voluntad de Él. Entonces, eso es algo que tenemos que nosotros dejar de batallar y aprender a esperar en Dios, en que Dios va a actuar, va a actuar. Y esa es la fe que nosotros tenemos que Ujú. tener. Así como Abraham esperó 25 años para que naciera Isaac, no fue fácil, no era la forma. Ellos pensaron que de pronto era por por el lado de la Ujú. esclava, pero no era por la esclava, porque cuando lo vimos en el día de ayer o Ujú. en el devocional, donde decía que dame a tu hijo, tu único hijo. O sea, lo que él acepta es precisamente el sacrificio de la obra que él había hecho. O sea que nosotros tenemos que dejar de pensar y de razonar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra mente de cómo va a actuar Dios. Dios actúa como Él quiere. Si vemos los ciegos, cuando Él sanó a los ciegos, les dio vista a los ciegos, a uno escupió en el barro y le untó y dijo, vaya a lavarse y lo sanó. A otro simplemente le dijo que viera y vio. O sea, los métodos son totalmente diferentes y tenemos que tener en cuenta eso de parte de Dios. No encasillarlo, sino dejar que Dios haga su voluntad. ¿Cómo? Sí. De la Nosotros forma muchas que... veces pensamos que es la lotería, que es tantos medios que, o que si me da este trabajo, o si hago esto, entonces así va a venir. Pero aquí Dios mismo nos muestra en su relato cómo esa es la manera de él. Y una de las cosas que uno a veces hay momentos difíciles en la vida en que hay momentos difíciles en la vida en que uno dice, hombre, ¿por qué el Señor no ha hecho esto? ¿Por qué el Señor eh, ha permitido de que pase tanto tiempo, de que pase tantas cosas, de que pase diferentes cosas como en la vida de uno, que no pasan las cosas, y uno ve que a otras personas sí les llega las cosas, entonces uno dice, Señor, ¿será que se olvidó de mí o qué? Y el enemigo empieza a atacarle a uno la mente en el sentido de que uno empieza a fallar, a dudar del Señor y de ver que uno en nuestra mente limitada dejamos que muchas veces el enemigo se meta en nuestra vida y nos desesperamos. Por eso hay que tener mucha sabiduría, mucha fortaleza, pedirle al Señor, al Espíritu Santo que nos ayude a aprender a esperar en Él. Y si no llegan las cosas, pues bueno, el Señor sabrá por qué y por qué no nos la dio, por qué se demoró tanto, o si llegará algún día, pues gloria a Dios, y si no, pues ni modo. A veces incluso con cosas que a nosotros nos pasaba a veces, y una de las cosas que a mí me pasa es con lo de la casa. Nosotros tuvimos oportunidad de comprar casa hace muchos años, pero para poder comprar esa casa en esa época era en una forma fraudulenta, porque Ujú. había que hacer unos papeles como si yo fuera a Alterarlos. alterar los papeles y eso era fraude y nosotros no quisimos y mucha gente que compró en esa época tiene ahora unas casas y tienen de esa manera, ¿no? Ujú. Y tienen un equity, tienen de pronto mucho dinero y uno dice, ay, hombre, y uno no lo hizo porque esperando, Señor, mire que yo fui fiel y esto y lo otro. Y entonces se siente uno a veces mal, pero es el mismo enemigo que lo lleva a uno, porque Dios sabe cuándo nos da la recompensa y si no, pues tenemos que hacer lo correcto, porque para hacer lo correcto no necesitamos recompensa. O sea, portarse uno bien, hacer las cosas como Dios dice, no tiene que aplaudirnos ni decirnos nada, ni esperar que nos pague o nos dé una recompensa por eso, sino que simplemente esa debe ser nuestra naturaleza, el hacer las cosas como Dios dice. Que las cosas son en su tiempo.
Póngale está en mute. Fíjese que coincide mucho con lo que últimamente he estudiado y fíjese que sí nos va a recompensar, y viene en la Biblia, nos va a recompensar con estar por la eternidad con Él, porque aguantamos en la prueba. Amén. Eso es lo que se nos debe de meter en la cabecita y en el corazón. Actuar como Dios manda, y la recompensa no es la casa, no es el coche, es vivir en la eternidad con Él algún día, cuando lo quiera. Y eso es lo que uno hace siempre, ¿no? Uno termina incluso la misma respuesta, la misma recompensa, ¿no? Es que la recompensa va a ser esta, ¿no? Es como el esposo que se porta bien. Entonces, ¿qué quiere? Que le prendamos velitas o que le demos algo especial, si es que es lo que nosotros debemos de hacer. O sea, nosotros no debemos de esperar ni premios ni nada de recompensas por hacer lo correcto. Entonces, eso es algo que tenemos que tener. Y la recompensa, sí, claro, lo que dice Kiana es muy cierto. Sino que el enemigo se nos mete a veces y viene la duda y viene, sí, ¿qué tal si? Listo. Bueno, vamos a continuar con cuando dice Jesús camina sobre el agua. Vamos a leer del versículo 22 en adelante. Dice así: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región. Y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Aquí vemos cómo Jesús sintió que era importante para él y para sus seguidores que dejaran el área rápidamente, o sea, que salieran de allí. Quizá era para evitar que las multitudes siguieran como aferrándose a él como ese proveedor de pan nomás, o sea, mañana tenemos hambre, entonces no lo dejemos ir porque en él vamos a tener comida segura. Por lo tanto, Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca para salir de allí. De pronto también hubo otras razones. Él, como era su costumbre, él quería estar a solas en su tiempo con su padre para orar. Él quería escapar de las multitudes y descansar, porque él hacía que
quería que la multitud se dispersara. Cuando en Juan 6, 14 al 15, que nos narra esto, nos dice claramente, la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Entonces miren que aquí nos dice claramente que lo que la gente estaba pensando, ¿no? Que ese era el rey que ellos estaban esperando, o sea, esa persona que les iba a proveer el pan, que les iba a sacar, a librar de todas sus dificultades. Esa era otra de las cosas, de las concepciones que tienen las personas. Y en esa época lo que tenía el pueblo judío, que ellos estaban esperando, era al Mesías para que él se proclamara rey y salieran del dominio de los romanos. Entonces, por eso es que Jesús le huía a las multitudes. O sea, él les da el milagro, les tiene compasión, se muestra como el Mesías, pero sale de ahí porque no quería que ellos empezaran a hacerlo, hacer la voluntad de ellos. La voluntad de ellos era hacerlo rey para tumbar el imperio romano. Entonces, y también que él estaba celoso por su tiempo de oración. Para él era muy importante pasar ese tiempo a solas, orando con su padre. Él no podía descuidar esa parte. También vemos que el mar de Galilea es conocido por las tormentas repentinas. Durante esa tormenta, Jesús no estaba en la barca con sus discípulos y pues lo de esas tormentas muchos lo conocían porque muchos de los discípulos eran pescadores, conocían este mar, pero más sin embargo Jesús no estaba allí con ellos. Dice que eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando esto sucedió. Dice que Jesús vino a sus discípulos cuando vio que la barca estaba en medio del mar. No dice no estaba ni cerca de la orilla, sino que estaba en medio del mar. Entonces seguro ya estaban como cansados ellos también de estar luchando en esa tormenta. Me imagino que habían estado batallando bastante, tratando de evitar todo esto. Y esta caminata que ellos veían, de pronto pudo haber sido algo asombroso para ellos, ver a Jesús caminar en medio de toda esa tormenta. No es algo que estuvieran acostumbrados a ver y fue un motivo de asombro. Pero miren que él inmediatamente les habló y por medio de la palabra tratar de darles consuelo, de decir, no teman, aquí estoy. O sea, de esa palabra de consuelo para ellos en ese momento de tribulación. Entonces luego vemos cómo Pedro dice, si eres tú, entonces mándame que yo camine sobre el agua. Sabemos que Pedro era esa persona así compulsiva que hacía estas cosas, pero no tenemos ni la menor idea de qué hizo que Pedro hiciera como esa pregunta, ¿no? Pero sí sabemos que la fe que él tenía en Jesús en ese momento fue notable, porque decirle, bueno, si eres tú, entonces mándame y yo lo hago. Él tenía fe que si era Jesús, él lo iba a poder hacer. Y él respondió a esa invitación que le hizo Jesús, a esa invitación de sí, ven. Él le dijo, si eres tú, mándame que yo camine sobre el agua, que yo vaya a ti. Ah, sí, ven. Y Pedro atendió a esa invitación y lo hizo y salió de la barca. Entonces, esa es una imagen ¿qué nos dice? De fe de Pedro en ese momento, de caminar en fe, demostrando lo que pudo hacer Pedro, porque igual fue algo tan milagroso poder caminar sobre el agua y lo hizo cuando él tenía sus ojos puestos en Jesús. Pero en el momento del fuerte viento, cuando él tuvo miedo, comenzó a hundirse. O sea, allí desvió su mirada y empezó a hundirse. Incluso cuando Pedro falló en ese momento de
esquivar la mirada, de sentir miedo, de ver más grande la tormenta y el viento que lo que Jesús le estaba ofreciendo, Jesús estuvo allí para salvarlo, para darle la mano, para sacarlo. Pero, es una enseñanza bien grande para nosotros porque todos pasamos por tormentas y todos pasamos por momentos de angustia. Y lo que nos enseña esta porción es que nosotros tenemos que tener la mirada en Jesús. La mirada, porque apenas dejamos de mirar a Jesús y empezamos a ver las circunstancias, los problemas, la tormenta, empezamos a hundirnos. El Señor siempre va a estar ahí con la mano extendida hasta que cuando uno otra vez vuelva a poner la mirada. Por eso nuestra mirada debe estar fija en Él, no en las circunstancias, no en las personas. Las personas fallan, las personas suben y bajan. En cambio, Dios siempre es el mismo, ayer, hoy, siempre. Y Pedro supo a quién clamar en ese momento. Él no llamó a sus amigos, los discípulos, hey, tírenme en un salvavidas o hagan algo. No, él clamó directamente a Jesús. Supo a quién clamar en ese momento. Y Jesús trajo a Pedro de regreso a la barca. Una vez que Jesús rescató a Pedro, habló con él de su poca fe. Esta poca fe lo guió a la duda, como a ese momento de distracción que hizo que Pedro se hundiera bajo el viento y las olas. Y le pregunta, ¿por qué dudaste? Jesús solamente hizo esta pregunta ya cuando Pedro estaba a salvo, ya cuando estaba en la barca. Sin embargo, en ese momento es una pregunta razonable, ¿no? ¿Por qué dudó Pedro? ¿Qué sería que lo vio la tormenta más grande? Y ya sabemos, él desvió esa mirada. Eso fue lo que decía ahora mi esposo. Él quitó la mirada fija que debía tener en Jesús y empezó a ver las cosas más grandes. Que como Pedro era tan impulsivo, así como yo. Y él se bajó, yo creo que después dijo, uy, ¿yo qué estaba haciendo? Que ahora me tiré. ¿Quién me tiró? Los que estaban en la barca, claro, ellos pudieron ver las cosas diferente y adoraron también a Jesús. Ellos no fueron los que se mojaron ni los que estuvieron a riesgo de hundirse y adoraron a Jesús. Y esto fue una reacción lógica, o sea, estaban viendo algo tan grande, tan majestuoso, un hombre caminando sobre el agua, que invita al otro también camina por una invitación, es algo que no es usual ver. Entonces, era lógico esa adoración. Y también ver el amor que él mostró, ¿no? Al cuidar de Pedro cuando se hundía. Esa compasión que también lo movió a él a sacarlo de allí, el amor, que si él hubiera dudado, lo que fuera, ahí estaba Jesús extendiendo la mano. Terminada esa travesía, vinieron a tierra de Genesaret. El Evangelio de Juan nos dice que esta cruzada era milagrosa, que mientras Jesús se subía a la barca con ellos, la barca fue llevada milagrosamente al otro lado. O sea, habíamos visto que la barca estaba en medio del mar y milagrosamente llegaron muy pronto a la orilla. Entonces, esa fue otra parte de algo milagroso en ese momento, coger un trayecto largo, lo hicieron muy rápidamente y llegaron a la orilla. Pero la gente estaba allí, todos lo que leímos, la gente pedía tocar el borde del manto de Jesús. Si nosotros recordamos, cuando estudiamos el capítulo 9, también vimos a una mujer con flujo de sangre que fue sana cuando tocó el borde de ese manto. Probablemente alguien había escuchado, de los que estaban allí, habían escuchado de ese milagro, de que una mujer había sido sana cuando tocó el borde del manto, y en medio de tanta gente ellos decían, bueno, si yo puedo tocar ese manto, igual voy a ser sano. Otros también pudieron haber escuchado ese testimonio, otros puede ser que hayan experimentado
lo del vino, lo de la alimentación con los peces, todos algo han debido escuchar de eso. No lo sabemos, no hay un registro de esto, pero sí sabemos que tocaron su manto y fueron sanados. A diferencia de los grupos como más estrictos como los fariseos, que tomaban como abominación y era como, sí, era una abominación para ellos siquiera rozar sus hombros con la multitud. Si vemos las historias o sabemos, ellos eran como, caminaban como pavos reales, ¿no? No querían rozarse con el pueblo porque podían ser ceremonialmente impuros, o contaminarse con las personas que si los llegaban a tocar. Jesús estuvo entre la multitud. Él se permitió que lo tocaran. Si todo lo que hemos estudiado, vemos que él sanó a muchas personas con su manto, con sus palabras, con sus manos. Él llegó a tocar leprosos, ciegos, paralíticos, incluso muertos, y los resucitó, pero los tocó. Él nunca tuvo como ese perjuicio de los fariseos de decir, no me pueden tocar porque me van a contaminar. No, Jesús tocó, habló, en otros envió solo la palabra, muchos abrazó a los endemoniados, otros solamente con su manto, como a esta mujer y como a muchos que sanó en este tiempo. Algo que me gustaría que todos tuviéramos en nuestra mente es empezar a conocer el carácter de Jesús. Y eso es parte del carácter de Jesús, una persona simple, una persona humilde, una persona que no tenía prejuicios de ninguna clase, que era de buen humor, porque mire que este mismo episodio lo narra Marcos en el capítulo 6, del 45 al 52, y mire que dice que cuando hubo llegado la noche, la barca estaba aquí. Lea ahí para abajo. Al llegar la noche, la barca ya estaba en medio del lago. Jesús, que se había quedado solo en tierra, vio que remaban con dificultad porque tenían el viento en contra. A la madrugada fue Jesús hacia ellos caminando sobre el agua y ya iba a pasar junto a ellos. Cuando lo vieron andar sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron. Mire que iba a pasar de largo, y es algo que nosotros siempre hemos mencionado, o sea, ¿por qué iba a pasar de largo el Señor? O sea, iba a pasar cerca de ellos y iba a seguir derecho. Entonces vemos que es una persona de buen humor, de un carácter muy humilde, una persona que se mezclaba con todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que empezar a conocer el carácter de Cristo y nosotros igual tomar ese ejemplo y ser como Cristo, porque la palabra de Dios dice que nosotros vamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Muchas veces la religiosidad, y cuando las personas no conocen verdaderamente a Jesús, empiezan a vivir una vida de religiosidad donde es pecado todo, donde no se puede hablar esto, que no se puede decir esto, mejor dicho, ponen un poco de trabas igual que los fariseos de la época. Entonces, cuando nosotros somos religiosos estamos imitando a los fariseos, pero cuando nosotros verdaderamente estamos siendo como Jesús, como Él es, como Él se mostró aquí, pues dejamos la religiosidad a un lado y empezamos a ser muy abiertos y ser diferentes. Bueno, así hemos terminado lo que es el capítulo 14 y resumiendo un poco todo lo que vimos en el capítulo 14, podemos ver que el miedo de Herodes por el pueblo lo llevó a encarcelar a Juan y no matarlo, pero dejarlo encarcelado porque temía al pueblo, ¿verdad? Como el tratar de agradar a los demás también lo llevó a cometer errores, grandes errores como el que cometió Herodes por tratar de agradar a sus amigos, por ganar su aceptación, por darle gusto a esa mala mujer que tenía, lo llevó a asesinar a Juan. La influencia de esa mala mujer, que todo lo que hizo, que incluso usó a su hija para lograr sus anhelos.
También aprendimos en ese capítulo 14 cómo Jesús nos reta a la compasión, así como retó a sus discípulos a sentir compasión por la gente, así mismo nos reta hoy en día a nosotros a tener compasión por los demás. Nos da principios también, vimos con respecto a lo que es la provisión de Dios, cómo debemos ser agradecidos por lo que nos da, usar sabiamente lo que tenemos. Lo vimos, así sean esos 2 peces, esos 5 panes, sea lo que sea que tengamos, ser agradecidos, usarlo sabiamente, confiar en los recursos ilimitados de Dios, no malgastar lo que Él nos da, usar con sabiduría, buscar los tiempos de oración con el Padre, que son tan importantes. Eso era algo que Jesús tenía muy claro y él siempre lo buscaba, era tener los tiempos de oración a solas con su Padre. La fe, aprender a tener nuestra mirada fija en Jesús, en lo que Él nos dice en su palabra, tratar de conocerlo cada día y fijar la mirada en Él, en sus promesas y no en los problemas, porque cuando ponemos la mirada en los problemas es que nos hundimos. Tormentas. Así que esta es la lección de hoy. Es muy interesante que aprendamos el carácter de Cristo, la manera de ser de Él y cómo nosotros podemos imitarlo a Él en todas las cosas. David, Kiana, por favor, si tienen algo para decirnos o para que oremos y cerremos la... Bueno, pues esta es como ustedes dijeron, pastores, este es un pasaje muy importante, ¿no? Para los cristianos, una reflexión, porque aquí Pedro obedeció a un mandato, ¿no? Dijo, ven, y él descendió de la barca y anduvo, ¿no? Entonces, a veces los cristianos hacen eso, obedecen, pero cuando empiezan a andar en obediencia y se les presenta ya un desierto, una tribulación, una tormenta, empiezan a, lo que primero aquí dice es miedo, ¿sí? Incluso en las obras de Dios, ¿sí? En los planes de Dios, porque si se les presenta una tribulación y eso, empiezan a tener miedo, a empezar a dudar, ¿no? Y la gente, yo pienso que mucho se estanca ahí, ¿sí? Pero Pedro, ¿qué hizo? Pidió ayuda a quién, a Jesús, ¿no? Y Jesús siempre nos va a extender la mano, ¿sí? Como usted lo dijo, Él no tiene prejuicios, Él no nos va a juiciar más, Él nos va, como dice, tengan ánimo, Él nos va a animar, a edificar. Él sabe de dónde venimos, Él conocía a Pedro, ¿no? Y conocía a sus discípulos. Y así como tiene diferentes caracteres y personalidades, Él nos conoce a cada uno de nosotros. Que en ese momento podemos flaquear, pero como lo hizo Pedro, esa situación es pedir la ayuda a Dios, a Jesús, para que en ese momento nos levante y volvamos a andar y no a estancarnos, no a seguirnos hundirnos como Pedro, ¿sí? Que se estaba empezando a hundir, no, sino le pidió ayuda a Jesús, lo levantó y ascendió, ¿no? De las aguas. Sí, entonces esa es una reflexión que usted dijo, Oscar, que un cristiano debe de entender y comprender, ¿no? Sí, también lo que yo creo es de que este libro tan maravilloso que Dios nos dejó, que es la Biblia, nos hace aprender sobre todo pues de Jesús y a qué vino, ¿no? De quién es, a conocerlo. Y con sus apóstoles, sus discípulos, perdón, nos los puso también de ejemplo como muestra de vida, ¿no? Para el fin de conocer a Dios, ¿no? De la salvación de nuestra alma. Podemos ver en cada uno de sus discípulos las fallas, lo que vivieron, lo que pasaron, lo que sintieron, y siempre Dios estuvo ahí, ¿no? Y si nos ponemos a ver hoy en día, pues así como ellos
fallaron, o hicieron bien, o compartieron, o pasó lo que pasó. Habemos gente aquí en el mundo así, pero pues el chiste es tomar lo mejor, saber ver, distinguir cuál fue el aprendizaje y pues no sentirnos solos, porque ya lo dijimos, ¿no? Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿podemos orar para que terminemos? Por favor. Gracias, Dios Padre Todopoderoso, por esta reunión, por estar con nosotros, por guiarnos, por sembrar en nuestro corazón amor, esperanza en ti, el crecimiento de nuestra fe, nuestra disciplina, nuestro convivio contigo, Dios Padre. Gracias por darnos este tiempo maravilloso en compañía de nuestros pastores, nuestros hermanos. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos sigas guiando, nos sigas iluminando, nos des discernimiento para poder avanzar en este camino tan bonito que es el tuyo, el verdadero. Te damos las gracias por esta lección del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén, amén. 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 Muchas gracias a todos los que nos ven por nuestro canal de YouTube. Si te ha gustado esto, por favor, no te olvides darle me gusta, y el que no sea suscrito a nuestro canal, por favor, hágalo y active la campanita para que le lleguen las notificaciones cada que subamos un video, una prédica, un mensaje para edificarnos a todos. Les doy el agradecimiento más grande y que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima semana en el estudio de Mateo. Que Dios les bendiga. Bye.